Bien. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya, muy bien. Bien, vamos a empezar, por lo tanto, en el punto en que quedamos el día de ayer. Y en este sentido estábamos analizando fundamentalmente el tema de la prueba como, ¿cierto?, el derecho que tienen las partes en el proceso para, ¿cierto?, allegar los distintos elementos de prueba. Y así el Tribunal Constitucional, ya en sentencia 478 del año 2006, nos decía que la recepción y producción de la prueba es connatural al derecho de defensa, constituyéndose en una garantía esencial de un procedimiento racional y justo. Por lo tanto, la ausencia de prueba priva a la norma procesal impugnada de un requisito mínimo para satisfacer el mandato constitucional, ¿cierto?, que es precisamente el de garantizar, ¿cierto?, a todas las partes en un proceso, ¿cierto?, el ámbito de defensa, ¿cierto?, de defensa contradictoria, y esa defensa contradictoria implica, ¿cierto?, que las partes, por lo tanto, puedan allegar toda la prueba, ¿cierto?, que en definitiva puede considerarse, ¿cierto?, como puntos de prueba en el respectivo procedimiento. Por otra parte, también tenemos que señalar, ¿cierto?, que se garantiza, ¿cierto?, dentro de las garantías judiciales el derecho que tienen las personas eventualmente imputadas o acusadas de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. En este sentido, el derecho del imputado a mantener silencio se encuentra comprendido en el principio denominado nemo tenetur, que significa que nadie está obligado a delatarse o a obrar en su propio perjuicio. Esta garantía constituye una manifestación de la inviolabilidad también de la defensa en juicio y una base del proceso acusatorio que existe también en nuestro país. La Constitución, por lo tanto, garantiza la libertad en las declaraciones que ofrezca y proporcione, tanto en su decisión de emitir la declaración como en lo referente al contenido concreto de aquello que se declare, sin que el imputado pueda ser inducido o eventualmente forzado a declarar contra sí mismo o a confesarse, ¿cierto?, culpable, lo que no excluye, ¿cierto?, la posibilidad que sí tiene el imputado, ¿cierto?, o el acusado de realizar una confesión voluntaria, ¿cierto?, prestada ante el tribunal competente, ¿cierto? Lo que prohíbe simplemente la garantía es que, en definitiva, ¿cierto?, se fuerce a declarar, ¿cierto?, al imputado o al acusado en un determinado sentido, y al mismo tiempo que esa declaración la haga bajo juramento. Señalado ello, podemos decir que el silencio puede constituir, por lo tanto, una posible estrategia defensiva del imputado o del acusado, o de quien pueda serlo, o garantizarle una futura elección, ¿cierto?, de la estrategia judicial. Por otra parte, el derecho a no declarar contra sí mismo se vincula con el derecho a la presunción de inocencia, que ya hemos analizado, ya que sitúa en la acusación la
carga de la prueba, como ya también hemos, ¿no es cierto?, estudiado, ya que no puede invertirse, haciendo recaer, por lo tanto, en el imputado o en el acusado la obligación de aportar elementos de prueba que produzcan autoincriminación. En este sentido, ¿cierto?, cabe señalar que el aporte de prueba, ¿cierto?, para determinar la responsabilidad penal en un proceso cae siempre sobre quien acusa y nunca sobre quien se defiende de una acusación. Señalemos en este sentido, ¿cierto?, una sentencia de un tribunal oral de Talca en la causa 14 del año 2002, el cual determinó en ese procedimiento que se desestimó por el tribunal aquella parte de la declaración del funcionario policial Muñoz Contreras relativa a lo que escuchó decir al acusado al momento de controlar su identidad y posteriormente cuando éste declaró ante el señor fiscal. Respecto de la primera declaración, dice el tribunal, ella fue obtenida antes de ser advertido el imputado acerca de sus derechos, en especial del derecho que tiene este acusado a guardar silencio, de modo tal que la renuncia que éste efectuó a su prerrogativa la realizó inadvertidamente, vale decir, sin conocimiento, ¿cierto?, de su derecho a guardar silencio, sin medir, por lo tanto, las consecuencias que pudiera producir en su contra tal información. En tal sentido, el forzamiento de autoincriminación es también un hecho considerado ilegítimo fuera del proceso, para luego ser invocado en el mismo, como lo ha determinado también la Corte Suprema en rol 3792 de fecha 26 de noviembre de 1998, a propósito de grabaciones para un programa televisivo en que el entrevistador intenta forzar una confesión de culpabilidad, ¿cierto?, respecto de la persona que estaba en un proceso penal. Señalado ello, podemos también, en este sentido, considerar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lori Berenson versus Perú, en sentencia de noviembre de 2004, la que en definitiva la Corte determina que el eventual consentimiento de la persona afectada no convalida las violaciones a sus derechos humanos en el desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, por mucho que con posterioridad la persona del imputado, del acusado, convalide situaciones en las cuales se han violado sus derechos fundamentales, en definitiva, ese eventual consentimiento de ella, ¿cierto?, no le da, ¿cierto?, legitimidad a las violaciones que se hayan cometido, ¿cierto?, respecto de sus derechos humanos, ¿cierto?, durante el procedimiento. Por otra parte, es necesario también señalar que el silencio total del imputado o del acusado o la negativa total a declarar no puede considerarse en el proceso penal como indicio o contraindicio, como ninguna consecuencia jurídica que pueda ser favorable o desfavorable para el imputado, ya que la Constitución y los tratados de derechos humanos le garantizan, como ya hemos visto, el derecho a permanecer en silencio. Agreguemos también en esta perspectiva, ¿no?, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
en sentencia de febrero del año 1996, en el caso John Murria, determinó que el silencio parcial en una declaración libremente aceptada por el acusado, a diferencia del silencio total, forman parte de la propia declaración que el acusado libremente decidió emitir. Y por ello, puede ser un dato complementario a tener en consideración para contrastar el resultado de otros medios de prueba, lo que ha sido admitido como legítimo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A su vez, este mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 1988, en el caso Barbera, Messeguer y Jabardo, ¿no?, en definitiva, señala que cuando el imputado está dispuesto a declarar, deben garantizársele la asistencia letrada y la posibilidad de comunicarse con el abogado en privado. Esto nosotros ya lo habíamos considerado y analizado previamente, ya que siempre, ¿cierto?, y como ya lo vimos, ¿cierto?, desde la primera diligencia que se haga, ¿cierto?, ante el juez o ante la fiscalía, ¿cierto?, el derecho de quien es investigado o acusado a la asistencia letrada, ¿cierto?, es fundamental, ¿cierto? Y también la posibilidad de comunicarse, ¿cierto?, del investigado con su abogado en privado, ¿cierto? En este sentido, también es un elemento esencial de los derechos y garantías, ¿cierto?, de quien está en un procedimiento penal, ¿cierto? Y por lo tanto, esas dos dimensiones, asistencia del abogado, ¿cierto?, y posibilidad de comunicarse con él en privado, son elementos esenciales, ¿cierto?, en el ámbito, ¿cierto?, de lo que son los procesos penales. La segunda consideración es que debe, si se trata de una persona extranjera, que no habla, por lo tanto, la lengua del país donde está siendo objeto de un procedimiento penal, ¿cierto?, y por lo tanto no comprende el idioma, ¿cierto?, en el cual se desarrollan, ¿cierto?, las etapas del proceso en el tribunal, ¿cierto?, o también en el caso de si esa persona es sordo-muda, ¿cierto?, en definitiva, siempre va a tener la eventual asistencia de un intérprete, ¿cierto?, en el caso en que no comprenda el idioma del tribunal o, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, una asistencia de una persona, ¿cierto?, que conozca el lenguaje de señas, ¿cierto?, para, en definitiva, ¿cierto?, encontrarse la persona que está, ¿cierto?, en ese proceso penal, ¿cierto?, adecuadamente informada, ¿cierto?, de todas las etapas y del procedimiento que se está desarrollando, donde él es objeto de la investigación o de la acusación respectiva o del proceso, ¿cierto?, que se está desarrollando. Y por otra parte, la garantía también de haber hecho, ¿cierto?, con libertad tanto lo que respecta a la declaración que esta persona formule, como también, ¿cierto?, la decisión del contenido de la declaración que formula, ¿no? Por lo tanto, siempre quien está sometido a un procedimiento penal tiene la plena libertad para
emitir o no emitir declaración, ¿cierto? Como a su vez para determinar libremente el contenido de su declaración, posibilitando, por lo tanto, siempre, además, que esa declaración la brinde la persona, ¿cierto?, voluntariamente y además con serenidad de juicio y concediéndole el tiempo necesario también para descansar, ¿cierto?, durante el desarrollo de la declaración. A su vez, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que fue el informe 2 del año 99, respecto del caso Manuel Manríquez San Agustín, en definitiva, consideró que el hecho de otorgar efectos probatorios a las declaraciones extrajudiciales, ¿cierto?, es decir, aquellas que se realizaban eventualmente ante, ¿cierto?, la fiscalía, ¿cierto?, o ante, ¿cierto?, la policía, ¿cierto?, en definitiva, esas declaraciones que no son realizadas ante el tribunal mismo, ¿cierto?, señaló la comisión que, ¿cierto?, producían y alentaban prácticas, ¿cierto?, de tortura en el caso mexicano, ahorrando esfuerzos de investigación a las policías. Y concluyó, en este caso concreto, la Comisión Interamericana, que el Estado mexicano había violado el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el inculpado había sido obligado a declarar contra sí mismo bajo tortura, como asimismo se había dado validez a una confesión obtenida así bajo coacción, ¿cierto?, situación que es absolutamente ilegítima, ¿cierto?, y contraria a derecho, ¿cierto? Además, la Comisión Interamericana también concluyó que el Estado mexicano era responsable también de la violación del artículo 10 de la Convención contra la Tortura, el que determina que ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba al interior de un proceso. Dicho informe de la Comisión Interamericana fue presentado por el señor Manríquez al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como prueba sobreviniente en el proceso a que había sido sometido. Y así, el Tribunal Superior aludido otorgó valor probatorio al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinando en marzo de 1999 reconocer la inocencia del señor Manríquez, ordenando al mismo tiempo su puesta en libertad, lo que en definitiva se concretó el 29 de marzo del mismo año 1999. Por lo tanto, las confesiones forzadas, ¿cierto?, o obtenidas bajo coacción o eventualmente bajo tortura, ¿cierto?, por una parte vulneran el artículo 8, párrafo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Si ustedes quieren, también el artículo 14, también párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además, ¿no?, cuando hay un forzamiento mediante tortura, además se viola el artículo 10 de la Convención contra la Tortura, ¿cierto? Por lo tanto, hay allí 3 normas, ¿cierto?, que son vinculantes para el Estado y que constituyen estándar mínimo, ¿cierto?, respecto de las declaraciones, ¿cierto?, que hagan
en este sentido, los imputados o los acusados en un proceso penal, y en tal perspectiva, por lo tanto, ¿cierto?, son causal de nulidad, ¿cierto?, de dicha actividad concretada en los términos que se han señalado. Luego, es también, ¿cierto?, una garantía del proceso penal que la sentencia, como ya la vimos en general para las otras áreas del derecho, ¿cierto?, la sentencia siempre debe ser también en el ámbito procesal penal, debe ser fundada, congruente y basada en las fuentes del derecho vigentes. En efecto, el artículo 340 del Código Procesal Penal determina que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido un hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Y no se podrá condenar a una persona, dice el mismo artículo 340, con el solo mérito de su propia declaración. Señalado esto, ya sabemos que las sentencias deben estar motivadas o fundadas. Esta motivación o fundamento de la sentencia no puede reducirse solo a los fundamentos jurídicos, ya que deben explicitarse también las razones que permitieron al tribunal formarse la convicción sobre la base de la prueba practicada en el juicio oral y exponer el método seguido para dar por probados los hechos y la responsabilidad del acusado, lo que evita, en este sentido, la posible arbitrariedad judicial y posibilita también a la parte afectada hacer uso de los recursos, ¿cierto?, que determina el ordenamiento jurídico en materia penal, ¿cierto? Cabe también señalar que el Código Procesal Penal, ¿cierto?, en su artículo 237, ¿cierto?, en los incisos segundo y tercero, dispone que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para desestimarla. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Por lo tanto, en este sentido, ¿no?, el tribunal debe concretar, ¿no?, en el texto de la sentencia el razonamiento y fundamentación, ¿no?, de lo que es la prueba que se haya producido, ¿no?, y al mismo tiempo, ¿cierto?, deberá indicar, ¿cierto?, la valoración de dicha prueba y la acreditación de los hechos que se dieron por probados y, por lo tanto, un razonamiento lógico que se deduzca de ello, que permite llegar a las conclusiones que determina la respectiva sentencia. A su vez, en este sentido,
tengamos presente, como lo hace la Corte Suprema, en esta sentencia Rol 1660 del año 2001, donde nos dice que los vicios relatados resultan sustanciales, aún tratándose de un procedimiento simplificado que permite brevedad y simpleza, porque afectan a una cuestión básica dentro del desarrollo del procedimiento, en cuanto a concluirlo con una sentencia definitiva en que tanto su fundamentación como su resolución son requisitos esenciales dentro de un sistema de garantías procesales y que, por lo tanto, no pueden ser omitidos. Tengamos presente, por lo tanto, que la fundamentación como la resolución, ¿cierto?, son, así como lo dice la Corte Suprema, requisitos esenciales de un sistema de garantías procesales que no pueden ser omitidos, digamos, de lo contrario, ¿cierto?, la sentencia carecería de validez jurídica y sería, por lo tanto, nula. A su vez, veamos otra sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 912, 2004, ¿cierto?, y la sentencia fue emitida en enero del 2005, donde se señala que el artículo 36 del Código Procesal Penal le exige al juez de la causa la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales, exigencia que no se entiende sustituida en caso alguna con la simple mención o referencia de medios de prueba. Estos vicios, anotados a juicio de estos sentenciadores, resultan sustanciales, por cuanto, no obstante la simpleza del procedimiento simplificado, afectan a una cuestión de la esencia del procedimiento, como es la fundamentación del fallo. Máxime que, tratándose de un sistema garantista, no se debe admitir una omisión como la anotada. Tenemos así, por lo tanto, diversos fallos que hemos puesto como ejemplos, ¿no?, de que en definitiva siempre la sentencia debe estar motivada, debe estar fundada, ¿cierto?, de acuerdo, ¿cierto?, a el caso concreto, conforme a los medios de prueba, ¿cierto?, que han sido emitidos, ¿cierto?, y al mismo tiempo que todo ello permita llegar a la conclusión, ¿no?, lógica de que eventualmente el imputado, ¿no?, actuó como autor, cómplice o encubridor de un determinado delito, ¿no?, lo cual, por lo tanto, debe estar claramente determinado y fundado o motivado, ¿cierto?, en la respectiva sentencia, ya que si no se logra, ¿cierto?, desarrollar esa fundamentación o motivación, ¿cierto?, en la práctica, ¿cierto?, esa sentencia va a carecer de validez y será nula por carecer de la fundamentación respectiva. Señalemos también otra sentencia similar de la Corte de Apelaciones de Concepción, de octubre del año 2006, en la cual se determina por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción que es de la esencia para la validez de una sentencia definitiva el que ésta contenga la exposición de los hechos que se dieron por probados conforme a una prueba libremente apreciada por el tribunal, pero sin contradecir aquellos principios que explicita el inciso primero del artículo 297 citado, incluyéndose toda la prueba producida, pero a su vez
dicha valoración deberá requerir el señalamiento del o de los medios de convicción que acrediten dichos hechos o circunstancias que se dieron por probados y que produzcan de manera válida el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones del respectivo fallo. ¿Cierto? Por lo tanto, todo ello, ¿cierto?, en definitiva, permite afirmar, ¿cierto?, la esencial, ¿cierto?, perspectiva que tiene, ¿cierto?, el hecho de que la sentencia debe ser, ¿cierto?, motivada, que debe ser, por lo tanto, fundada de acuerdo a los elementos que ya hemos visto y que los tribunales han expresado en los ejemplos que hemos dado hasta ahora. ¿Cierto? Pero no solo la sentencia debe ser fundada o motivada, como ya lo hemos visto, sino que además debe operar de acuerdo al principio de congruencia. ¿Cierto? Y el principio de congruencia en materia penal consiste en que el juez debe resolver sobre los hechos e imputaciones formuladas en la acusación penal por la Fiscalía. Por lo tanto, no puede el tribunal fallar extra, ni infra, ni ultra petita. ¿Cierto? Debe simplemente resolver, ¿cierto?, sobre los hechos y las imputaciones que ha formulado la Fiscalía, ¿cierto?, al momento de acusar, ¿cierto?, a la persona que está siendo sometida al juicio penal. Como ya hemos precisado, ¿cierto?, qué implica fallar extra, infra o ultra petita, no es necesario volver a referirse sobre la misma materia. Por otra parte, también cabe señalar que el artículo 241 del Código Procesal Penal determina que el factum contenido en la acusación fiscal debe ser trasladada sin alteración en sus aspectos esenciales a la sentencia que emita el Tribunal Penal Oral. De modo que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por la acusación como objeto para el ejercicio de la pretensión punitiva podrá ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal. En este sentido, el tribunal no podrá excluir en la relación de los hechos que da por probados elementos fácticos que sustancialmente varíen la acusación ni realizar consecuentemente la subsunción con ellos, como lo determina en este sentido la Corte de Apelaciones de Temuco en fallo del 11 de enero de 2005. Por lo tanto, el tribunal solo puede fallar, ¿cierto?, para hacer efectiva, ¿cierto?, la responsabilidad, ¿cierto?, de quien es objeto del proceso penal, ¿cierto?, solo aquello que ha sido delimitado, ¿cierto?, por la Fiscalía al momento de plantear la acusación. Por lo tanto, el tribunal debe, ¿cierto?, resolver sobre todo ello, sobre todos los aspectos de la acusación, ¿cierto?, y nada más que sobre aquello que ha sido planteado en la acusación. Ello es, por lo tanto, lo que debe ser objeto de prueba, ¿cierto?, y sobre dicha prueba, a su vez, ¿cierto?, el tribunal debe adquirir la convicción o no de que la persona, ¿cierto?, procesada
penalmente es o no autor, cómplice o encubridor, ¿cierto?, de un determinado delito. Por lo tanto, existe la prohibición de condenar por hechos o circunstancias no contenidos en la acusación. Y desde este punto de vista, ¿cierto?, también nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, un tribunal tampoco puede, ¿cierto?, absolver a sujetos, ¿no?, que no han sido objeto de acusación, ya que en definitiva, ¿cierto?, al absolver a una persona por un delito que el mismo tribunal reconoce que no está dentro del ámbito de la competencia para resolver el asunto, ¿no?, en este sentido, ¿no?, la decisión de absolver cuando no era objeto, ¿cierto?, de acusación, ¿cierto?, la persona, en definitiva, ¿cierto?, implica la nulidad también de esa absolución, porque en definitiva el tribunal no tenía competencia para pronunciarse sobre aquello, ¿cierto?, sobre lo que la persona no había sido objeto de acusación. Y de esta manera, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que en este sentido esa persona fue absuelta de un delito de robo con intimidación, ¿cierto?, que es lo que había determinado el tribunal y que, por lo tanto, a través del recurso de nulidad, ¿cierto?, en definitiva se determinó que en definitiva esa absolución no podía haber sido formulada desde el momento en que ese eventual delito no figuraba, ¿cierto?, en la acusación, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, cualquier, ¿cierto?, decisión que el tribunal tomare sobre una situación que no era objeto de acusación generaba la nulidad, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, de dicha resolución. Otro elemento fundamental, ¿cierto?, de las garantías judiciales en materia procesal penal es el derecho, ¿cierto?, de recurrir del fallo ante un juez o tribunal, ¿cierto?, superior. Este recurso ante un tribunal superior, que debe ser igualmente objetivo e imparcial, ¿cierto?, que el primero, es de libre configuración por parte del legislador, el que puede determinar cuál es ese tribunal y cómo se somete a él el fallo condenatorio. En este sentido, este recurso o revisión del fallo puede, en determinados supuestos, ser un recurso de apelación, un recurso de revisión o una casación, debiendo en todo caso dicha garantía procesal estar disponible para todas las partes. En este sentido, ¿cierto?, la satisfacción de la existencia del juez natural y las garantías del debido proceso deben encontrarse en las diversas instancias y, por lo tanto, en los distintos trámites del procedimiento penal. Y, por lo tanto, deben estar presentes en el tribunal, ¿cierto?, que primero analizó, ¿cierto?, la prueba y determinó una sentencia, como a su vez en el tribunal que va a revisar lo logrado, ¿cierto?, por el primer tribunal y, por lo tanto, ¿cierto?, va a poder resolver sobre la materia. Así,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo-Petrucci, va a señalar que el derecho a recurrir del fallo no se satisface con la mera existencia de un órgano superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso, sino que es preciso que el Tribunal Superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitimen para conocer el caso concreto. Si el juzgamiento de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolla ante el mismo. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera-Ulloa con Costa Rica, sentencia del año 2004, determina que para que haya una verdadera revisión de la sentencia dictada en primera instancia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el Tribunal Superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal, dice la Corte Interamericana, es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se imponen contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, en este mismo caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que, de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cuál es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8, párrafo segundo, literal H, de dicha convención, debe ser un recurso ordinario, eficaz, mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales que sean contrarias a derecho. Por lo tanto, en este sentido es muy importante que el derecho al recurso en materia procesal penal sea un recurso ordinario. Y en este sentido, eso es lo que afirma, en este caso, la sentencia del caso Herrera-Ulloa, de la Corte Interamericana contra Costa Rica. A su vez, aquí nos vamos a encontrar con un caso chileno que es interesante de ser analizado y que fue objeto de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se trata del caso Aaron Vázquez de enero de 2008. Y se planteó en este caso ante el Tribunal Constitucional la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal. La doctrina que va a emanar de este fallo del Tribunal Constitucional es que en la especie el imputado dentro del proceso penal puede ejercer el derecho a recurrir, ya que la sentencia, considera el Tribunal Constitucional, era objetivamente agraviante, más no lo hizo el condenado, vale decir, el condenado no recurrió del fallo dictado por el Tribunal Penal Oral, como dice el requerimiento, puesto que estimó que subjetivamente, ¿cierto?, para él, ¿cierto?, la
sentencia que había sido emitida por el Tribunal de Primera Instancia no generaba ningún agravio y él estaba de acuerdo, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, con que la sentencia por homicidio simple, ¿cierto?, era una sentencia que se ajustaba, ¿cierto?, a lo que habían sido los hechos y en este sentido, ¿cierto?, no era, por lo tanto, adecuado para el imputado y condenado, ¿cierto?, por ella a requerir, ¿cierto?, una apelación o una nulidad, como ocurrió en este caso, de carácter penal. Señalado ello, el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, va a determinar que el Código Procesal Penal ha establecido en sus artículos 473 y siguientes la revisión de sentencias firmes y que el artículo 545 del Código Orgánico Tribunal establece recursos de queja para los casos en que exista falta o abuso que no sea subsanable por otra vía y no exista recurso de otro tipo. Analicemos un poco qué había pasado en esta situación. En esta situación, el señor Aarón Vázquez, que era un joven, ¿cierto?, menor de 18 años al momento, ¿cierto?, de los hechos, había participado en una gresca, ¿cierto?, y en ella, ¿cierto?, había, con un bate de béisbol, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, pegado un batazo en la cabeza, ¿cierto?, a un miembro del grupo rival, ¿cierto?, y con eso, ¿cierto?, en el fondo le ocasionó la muerte. Se realizó el procedimiento penal respectivo ante el juez penal oral correspondiente y, en definitiva, el tribunal determinó, ¿cierto?, que en este caso el joven Aarón Vázquez, ¿cierto?, era responsable del delito de homicidio simple, ¿cierto?, y como era menor de edad, en definitiva, ¿cierto?, podía cumplir la pena determinada, ¿cierto?, en un sistema, ¿cierto?, de cumplimiento fuera de la cárcel de la respectiva pena. Quien, en definitiva, planteó, ¿cierto?, el recurso, en este caso, contra esa sentencia, fue fundamentalmente la Fiscalía. Y por lo tanto, la Fiscalía planteó un recurso de nulidad, ¿cierto?, y a través de ese recurso de nulidad, que fue aceptado por el segundo tribunal que revisó el caso, ¿cierto?, determinó que, en definitiva, el joven Aarón Vázquez había cometido el delito, ¿cierto?, de homicidio calificado, ¿cierto? Obviamente, el delito de homicidio calificado, ¿cierto?, implica una mayor pena y, por lo tanto, implica el cumplimiento de esa pena en un sistema de régimen cerrado. Respecto a esta segunda sentencia, el joven Aarón Vázquez consideró que ello sí le causaba un agravio, ¿cierto?, y por lo tanto consideró necesario plantear un recurso de nulidad contra esta segunda sentencia. Sin embargo, el Código Procesal Penal determina que cuando hay una segunda sentencia, ¿cierto?, en la cual se determina la culpabilidad, ¿cierto?, de quien ha sido sometido a proceso penal, ¿cierto?, en definitiva, quien ha sido sometido a este proceso no tiene más recurso.
Ahora, cabe señalar que el joven Aarón Vázquez nunca había ejercido su derecho, ¿cierto?, de revisión del fallo, porque él se había conformado con el fallo de primera instancia, ¿no? Y por lo tanto él solo estaba ejerciendo el derecho, ¿cierto?, de revisión de la sentencia de segunda instancia, ¿no?, como tal, y eso era lo que se consideraba prohibido por el Código Procesal Penal. Ante esto, por lo tanto, se produce el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice que en la práctica aquí no hay una vulneración de las garantías, ¿cierto?, judiciales y del debido proceso para el señor Aarón Vázquez, ¿cierto?, porque en definitiva, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, dice que en esta perspectiva ya hubo un agravio, ¿cierto?, para el señor Aarón Vázquez con la primera sentencia, pero esa perspectiva no puede ser considerada porque, en definitiva, el propio Aarón Vázquez consideró legítima la sentencia de primera instancia y, por lo tanto, no había un agravio para él en esa sentencia. Por lo tanto, el agravio se produce con la segunda sentencia que aumenta la pena, ¿cierto?, para el joven Aarón Vázquez. Y esta segunda sentencia es la que no puede ser objeto de apelación. Y ante esta perspectiva, el Tribunal Constitucional además agrega, ¿cierto?, que en todo caso, ¿cierto?, existen recursos en el procedimiento penal chileno, ¿cierto?, para, en definitiva, sortear, ¿cierto?, lo que era esta ausencia, ¿cierto?, de la posibilidad de revisión de la sentencia, ¿cierto?, de segunda instancia que quería, ¿cierto?, realizar el joven Aarón Vázquez, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ¿cierto?, la sentencia del Tribunal Constitucional determina que en dicha situación cabe concluir que resultaría plenamente procedente el recurso de queja que está previsto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, desde que dicha vía de impugnación es factible respecto a las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional en la especie una sentencia definitiva condenatoria y respecto a la cual no procede recurso alguno, ¿cierto? Este es el planteamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya hemos visto que en el caso de Herrera Ulloa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el recurso debía ser un recurso ordinario, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, cabe señalar, ¿cierto?, que el recurso al cual alude el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que es el recurso de queja, no es un recurso ordinario, sino que es un recurso extraordinario. Y por lo tanto no cumple los requisitos que determina, ¿cierto?, el artículo 8.2, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalemos asimismo que en esta sentencia, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional hay un voto disidente de 3 de los 10 ministros del tribunal. En este sentido, ¿qué dice este voto disidente? ¿Cierto? Este voto disidente considera que la norma impugnada es inaplicable por inconstitucionalidad, ya que no se cumple el estándar del principio de proporcionalidad ni de razonabilidad, en el sentido que el derecho al recurso contempla los contenidos definidos por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos
y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además de la Convención sobre Derechos del Niño, ya que se trataba en este caso de un menor de edad. Y en este sentido, cabe señalar que tanto el artículo 8 de la Convención Americana como el artículo 14 del Pacto Internacional dicen que dichas reglas que el Estado debe promover y respetar son normas jurídicas vigentes y obligatorias, y desde el punto de vista constitucional se constituyen un parámetro de constitucionalidad o al menos en contenido sustancial de un debido proceso, como determinan los 3 votos disidentes. Y por lo tanto, que el derecho al recurso por parte del condenado no se agotó al no ejercerlo en la primera sentencia, ya que en la primera instancia no se le produjo agravio al aceptar el ilícito calificado como un homicidio simple y la pena inherente al mismo, produciéndose solo el agravio por la segunda sentencia, después de haberse anulado la primera, al calificarse el delito de homicidio calificado y aumentarse la pena respecto al cual no tenía derecho al recurso. Además, el voto disidente plantea que el derecho al recurso es a un recurso ordinario, como ya hemos precisado, y no a uno de aplicación excepcional y de carácter puramente disciplinario, no cumpliendo, por lo tanto, el estándar de un recurso sencillo y expedito, haciendo referencia directa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? El caso Herrera Ulloa con Costa Rica, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos así un caso que eventualmente pudo haber llegado, ¿cierto?, a concretar un amparo interamericano, ¿cierto?, ya que en definitiva estaban todos los elementos dados, ¿cierto?, para plantear, ¿cierto?, a través del amparo interamericano la violación del artículo 8.2, literal H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que en definitiva la resolución del tribunal infringía el estándar mínimo, ¿cierto?, de este derecho al recurso, ¿cierto?, que está establecido en ese artículo 8.2, literal H, ¿cierto?, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, ¿cierto?, la parte, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, debía concretar ese amparo interamericano simplemente no lo interpuso y, por lo tanto, el caso se quedó simplemente en la sentencia, ¿cierto?, de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad resuelta, en este sentido, podríamos decirlo, inadecuadamente por el Tribunal Constitucional. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también que el artículo 8.2, literal H de la Convención Americana, se refiere a garantías mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo, ¿cierto?, de primera instancia desde un punto de vista material y desde un punto de vista formal, ¿cierto? Por lo tanto, la revisión que además debe hacer ese derecho al recurso no debe contentarse con hacer una revisión puramente de forma del fallo, sino que debe entrar al análisis del contenido del fallo y eventualmente, ¿cierto?, dejarlo sin efecto si en definitiva no se atiene, ¿cierto?, a el contenido mínimo, ¿cierto?, de las garantías, ¿cierto?, que en definitiva son garantías judiciales en el ámbito procesal penal, ¿cierto? En esta perspectiva, por lo tanto, cuando hablamos del derecho al recurso, estamos hablando de los recursos que comprende el derecho a que el órgano jurisdiccional que revise
el respectivo proceso lo revise en sus aspectos tanto de hecho como de derecho y lo resuelva después de oír contradictoriamente a las partes, sin que pueda considerarse justificable una resolución judicial sin haber escuchado a las partes, salvo los casos de no comparecencia por voluntad o por negligencia imputable a esa respectiva parte. Desde la perspectiva formal, por lo tanto, la revisión del fallo debe examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de las normas de derecho que determinan la parte resolutiva del fallo. Y la revisión material, ¿cierto?, de la sentencia en primera instancia debe, en tal sentido, revisar, ¿cierto?, la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la determinación de la sentencia cuando produzcan estas normas nulidad, indefensión o vulneración del debido proceso, debiendo controlarse el respeto, por lo tanto, a los derechos fundamentales, revisarse la aplicación de las normas referidas a la valoración de la prueba cuando conduzcan a una inaplicación o a una equivocada aplicación de ellas. Cabe además señalar que la Corte Interamericana, en el caso Herrera Ulloa con Costa Rica, ya había considerado que el derecho al recurso ante el Tribunal Superior debe ser una reconsideración de tendencia general de las cuestiones de hecho y de derecho, y no solo una querella nullitatis. El recurso debe cumplir el requisito de ser amplio, de manera que permita al Tribunal Superior realizar un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el Tribunal Inferior, lo que hace necesario revisar los hechos y también la valoración de la prueba. Cabe agregar que en este plano, la Corte, en este fallo, también determina que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas integralmente, como se desprende de la propia sentencia, limitándose dicha revisión a aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, el autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena en violación del párrafo quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta perspectiva, ¿cierto?, también la considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando precisa que el mismo criterio sostiene el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acerca del artículo 14, párrafo quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para lo cual transcribe un dictamen del 7 de agosto de 2003 en un caso denominado Cineiro Fernández con España. Señalado ello, y volviendo, por lo tanto, al caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte Interamericana determina, ¿cierto?, en este caso, que los recursos de casación que no permitieron revisar los hechos y la valoración de la prueba no satisfacieron el requisito de ser un recurso amplio, de manera tal que permitiera que el Tribunal Superior realizara un análisis o examen comprensivo integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el Tribunal Inferior. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones en casos que ha conocido, obligando, por lo tanto, al Estado parte a considerar, ¿cierto?, la doble instancia en materia penal en virtud de los artículos 1, 2 y 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en el caso Abella y otros,
donde se recomendó al Estado argentino que hiciera efectivo en lo sucesivo el derecho de apelación de las personas que fueran procesadas bajo el régimen de la ley 23.077. Y en este caso también podemos señalar que frente a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana para el caso argentino, la Corte Suprema Argentina sostuvo la existencia de problemas de gravedad tal en el caso que comprometieron el devenir de las instituciones que establece la Constitución Nacional y el futuro de nuestra comunidad toda. Y procedió a la revisión amplia de la sentencia condenatoria que había constituido la base del caso que generó la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos así, ¿cierto?, el análisis de la importancia que tiene, ¿cierto?, el derecho a la revisión, ¿cierto?, del fallo de primera instancia, ¿cierto?, por otro tribunal igualmente independiente e imparcial que resuelva, ¿cierto?, respecto de los aspectos tanto formales como materiales, ¿cierto?, de la primera sentencia y al mismo tiempo mediante un recurso, ¿cierto?, que ya hemos claramente indicado y así lo ha expresado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser, ¿cierto?, de carácter ordinario y no excepcional o extraordinario. Vamos en esta primera hora a llegar hasta aquí, ¿cierto?, en este punto, y por lo tanto vamos a abrir siempre los minutos finales de la hora, ¿cierto?, para recibir preguntas, comentarios, ¿cierto?, dudas que ustedes puedan tener sobre los contenidos, ¿cierto?, que hemos estado analizando en esta primera hora de clase. Por lo tanto, se ofrece, ¿cierto?, la palabra para cualquier duda, para cualquier pregunta o para cualquier comentario que ustedes quieran realizar sobre los aspectos que hemos visto, ¿cierto?, en esta primera hora de clases. Se deja, por lo tanto, abierto el uso de la palabra para lo que estimen pertinentes. Hola, profesor. Hola, Camila. ¿Podría volver a explicar el recurso de queja? Que no me quedó muy claro este recurso. Claro, es que el recurso de queja en materia, ¿cierto?, penal es un recurso, ¿cierto?, de carácter disciplinario, ¿cierto?, que busca fundamentalmente, ¿cierto?, sancionar al juez, ¿cierto?, que eventualmente cometió, ¿cierto?, un error, ¿cierto?, en lo que es la emisión de una sentencia, ¿cierto? Por lo tanto, el recurso de queja es en nuestro ordenamiento jurídico un recurso de carácter extraordinario, ¿cierto? Y además no analiza los hechos, sino solamente el derecho. En este sentido, por lo tanto, el hecho de que el Tribunal Constitucional considerara como un recurso posible, ¿cierto?, el recurso de queja, ¿cierto?, contradecía, ¿cierto?, con claridad el estándar mínimo que en este sentido, ¿cierto?, en materia procesal penal tiene el derecho al recurso conforme tanto al artículo 8.2h, ¿cierto?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, como, ¿cierto?, por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su párrafo segundo, ya que en ambos casos, ¿cierto?, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana exigen que esa revisión de la sentencia penal de primera instancia sea a través de un recurso ordinario,
¿cierto? Y a su vez que ese recurso ordinario permita revisar tanto los hechos como el derecho. Estándar que no cumple en este sentido el recurso de queja, ¿cierto? Que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Y es por eso, ¿cierto?, que cuando en definitiva ello ha ocurrido en otros casos y respecto de otros países, ¿cierto?, como es el caso de Argentina, por ejemplo, ¿cierto?, en definitiva Argentina tuvo que alterar, ¿cierto?, y establecer un recurso efectivo que revisara hechos y derechos y que fuera un recurso ordinario. Y además, en el caso de Costa Rica, ¿cierto?, el recurso de casación que tenía Costa Rica tampoco permitía revisar los hechos y por lo tanto Costa Rica también tuvo que cambiar el recurso, ¿cierto?, y convertirlo en un recurso ordinario, ¿cierto?, que permitiera revisar hechos y derechos, ¿cierto?, y por lo tanto que estuviera dentro, ¿cierto?, del estándar mínimo exigido, ¿cierto?, por ambas convenciones, por la Convención Americana y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Por ello, podemos decir que la sentencia, ¿cierto?, emitida en este caso a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, en el caso de Aarón Vázquez, por 7 votos, ¿cierto?, que es la mayoría, ¿cierto?, del tribunal contra 3 votos, ¿cierto?, de la disidencia. En este caso, ¿cierto?, consideramos que la disidencia plantea, ¿cierto?, que en este caso el fallo de segundo que fue dictado debió haber sido anulado, ¿cierto?, porque en definitiva no se le permitió, ¿cierto?, a Aarón Vázquez ejercer el derecho al recurso en los estándares mínimos exigidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No sé si con eso te queda un poco más claro, Camila. Sí, profesor, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario. Bueno, si no lo hay, nos tomamos el descanso correspondiente y retomamos, por lo tanto, a las 11:10 de la mañana, ¿cierto?, la sesión para que tengan 15 minutos de descanso, ¿cierto? Y por lo tanto, a las 11:10 en punto retomamos, ¿cierto?, la sesión para terminar lo que es el derecho a la jurisdicción y, ¿cierto?, al debido proceso y las garantías judiciales. Por lo tanto, pueden tomarse los 15 minutos de descanso.